Bienvenidos a la cátedra Florencia Villegas. El día de hoy la charla es sobre neoplasias pancreáticas en la edad pediátrica a cargo de la residente de cirugía pediátrica de la FUCS, Sharia Costa. Como tutora, la doctora Gabriela Bernal, cirujana pediátrica, y de invitado especial, el doctor Carlos Millán, cirujano hepatobiliar y de trasplantes. Esperamos que sea de su agrado. Al final de la charla daremos un espacio para preguntas o comentarios de los asistentes y estarán habilitados los micrófonos para su participación. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de las neoplasias pancreáticas en la edad pediátrica. Como generalidades, pues estos van a ser unos tumores raros en los niños. Sin embargo, pues hay que tenerlos en cuenta, presentes para poderlos diagnosticar. Este tipo de tumores no tiene una predilección por una localización específica en algún segmento del páncreas, en la cabeza, el cuerpo o la cola. Suelen ser de manejo quirúrgico y esta va a ser el tratamiento inicial o ideal en la mayoría de estos tipos de tumores. En general suelen ser hallazgos incidentales y a diferencia de los adultos suelen presentar un mejor pronóstico si son de manejo quirúrgico. En cuanto al contexto epidemiológico, tenemos que van a representar menos del 1% de los tumores sólidos, de una incidencia aproximada de 0.02 casos por cada 100.000 personas año, y va a tener una relación mujer-hombre de 1.7 a 1, pero ya vamos a ver que eso varía dependiendo del tipo de tumor. En cuanto a la relación entre masas pancreáticas benignas y malignas, si lo comparamos con la edad adulta, en los niños suelen ser una mayor proporción de masas benignas a comparación de los adultos, que suelen ser la mayoría malignas. Este tipo de tumores van a representar el 4% de todos los tumores en la edad pediátrica, y vamos a ver que en los asiáticos va a haber una predisposición a presentar este tipo de neoplasias. La clasificación que se acepta en todo el mundo está desarrollada por la OMS en el 2010, que nos va a dividir las neoplasias por línea celular de origen, su tipo histológico y el grado de displasia celular para algunas lesiones que son premalignas. Entonces aquí tenemos al lado izquierdo los tipos de división según su clasificación histológica, y a la derecha tenemos según si son un poco más desdiferenciados. Otra clasificación que podemos tener es según si son tumores epiteliales y no epiteliales. Dentro de los tumores epiteliales tenemos nuevamente una subdivisión exocrinos y endocrinos. Los exocrinos tenemos esos derivados de las células ductales, que va a ser el adenocarcinoma, derivados de las células acinares, como el pancreatoblastoma y el carcinoma de células acinares, y de un origen indeterminado, como el tumor sólido pseudopapilar. Dentro de los tumores endocrinos tenemos los tumores neuroendocrinos, que van a ser el tipo 1A, el 1B y el 2. Y en los tumores no epiteliales tenemos linfomas, sarcomas, quistes, linfangiomas, que no son propiamente derivados que tienen un origen que no es epitelial. En cuanto a la clínica, suele ser, como ya lo dije, un hallazgo incidental, pero también se pueden presentar con dolor abdominal, como una masa palpable. Si la masa es muy grande y genera una compresión de la vía biliar, se presentan con ictericia. Pueden presentarse también con náusea, vómito, pérdida de peso, y en algunos casos muy raros como un síndrome paraneoplásico. Teniendo en cuenta que igual son tumores muy raros, entonces la clasificación o la presentación clínica pues va a ser muy difícil de evaluar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el pancreatoblastoma. Este es el tumor pancreático maligno más común en los niños en la primera década de la vida. Se acuñó por primera vez su término o su conocimiento en 1977. Antes de eso se conocía como carcinoma infantil del páncreas o adenocarcinoma juvenil del páncreas. En general, vamos a tener una relación hombre-mujer de 4 a 1, con un pico de presentación que va a estar entre los 4 y los 5 años. Por lo general va a afectar, como ya lo dije, a niños más pequeños, más o menos de 1 a 8 años. Este va a tener
o va a pertenecer al grupo de tumores embrionarios como el nefroblastoma, el neuroblastoma. Y la característica es que va a provenir de células pluripotenciales y por eso se va a asociar a este otro tipo de tumores, como ya lo mencioné. En general, pueden encontrarse el 60% en la cabeza y el 40% en el cuerpo y de la cola. Su histología va a ser una característica, un tumor sólido epitelial. Van a encontrarse células que se van a dividir en lóbulos y esos lóbulos van a estar separados por bandas estromales. La característica patognomónica del pancreatoblastoma es el corpúsculo escamoso. Entonces, este corpúsculo va a ser un racimo de células como en forma de uso y esa va a ser la característica que nos va a permitir diferenciarlo de otro tipo de tumores como una neoplasia de células acinares. En la imagen de la izquierda podemos ver en las puntas de flecha donde hay una diferenciación acinar, en las flechas grandes, esos corpúsculos escamosos que les mencionaba, y en la estrella esa banda estromal que también hace parte característica de este pancreatoblastoma. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, podemos encontrar una masa de gran tamaño, heterogénea, en general suele ser bien circunscrita, o cuando ya se encuentra en un estadio más avanzado, pues se ve una imagen infiltrante, pero en general suele ser bien circunscrita, lobulada, y en algunas ocasiones puede asociarse a calcificaciones. En la imagen que tenemos ahí tenemos un paciente de 4 años que se presentó inicialmente con un dolor abdominal y vemos cómo al lado en la imagen A tenemos un tumor grande que desplaza la vía biliar, se le dio manejo con quimioterapia y en la imagen B vemos cómo disminuyó significativamente de tamaño, posteriormente se llevó a manejo quirúrgico. En cuanto al tratamiento de este tipo de tumores, lo ideal va a ser realizar una resección quirúrgica completa. Sin embargo, en pacientes que se presentan con un tumor infiltrativo en un estadio avanzado, se puede dar un manejo neoadyuvante previo al manejo quirúrgico y luego pues llevarlo a cirugía para lograr la resección completa. No hay un protocolo estándar en cuanto al manejo neoadyuvante, pero en general se acepta el manejo con doxorubicina y cisplatina. Aún es indeterminado el rol de la radioterapia en este tipo de tumores. En cuanto a la recurrencia, suele ser poco frecuente y cuando se presenta igual tiene buen pronóstico. Continuando, el pronóstico, como les decía, en general es muy bueno, excepto si tenemos un estadio muy avanzado, en el cual disminuye a un 50% a 5 años. Cuando se presenta con metástasis, los lugares de predilección de esta va a ser el hígado y el pulmón. Continuando con los siguientes tumores, la neoplasia septopapilar sólida. Esta neoplasia ha tenido varios sinónimos: tumor sólido y papilar, tumor sólido quístico, tumor papilar quístico y tumor de France. Este nombre es porque él fue el primero que lo describió en 1959 y también suele conocerse como el tumor de France. En general, esta va a ser la neoplasia más frecuente en la segunda década de la vida, a diferencia de la anterior, que va a ser en la primera década. En cuanto a la relación mujer-hombre, va a tener una predilección por la mujer de 2:1 a de 10:1. Y se puede presentar con metástasis al diagnóstico hasta en un 15% de los pacientes. En cuanto a los hallazgos de los marcadores tumorales, vamos a tener marcadores negativos. Vamos a tener una ubicación de este tumor más frecuentemente en el cuerpo y en la cola y no en la cabeza. Una presentación sólido quística y en aquellos pacientes a los que se les hace una biopsia percutánea antes de llevarlo a un manejo quirúrgico, vamos a ver que solo el 50 al 75% vamos a tener un diagnóstico previo con esta biopsia. En cuanto a los hallazgos histológicos, pueden tener una expresión en CD99, es el más específico para este tipo de neoplasias, pero no siempre está presente.
Pueden haber otros marcadores como la betacatenina, la vimentina, la progesterona, y las células van a ser negativas para mucina, para enzimas y para algunas hormonas, lo cual pues sugiere también que pueda ser un origen pluripotencial. La característica es que va a tener áreas sólidas mezcladas con áreas de células que son poco cohesivas, que se unen muy poco, alrededor de vasos sanguíneos delgados, como vemos en la imagen de la. Es muy poco frecuente que se presente invasión vascular, pero puede presentarse. Y pues obviamente también que tengan esa composición pseudopapilar o papilar, como lo vemos en la imagen B. En cuanto a los hallazgos imaginológicos, vamos a tener que son masas grandes, heterogéneas, encapsuladas, bien delimitadas. Pueden tener hemorragia intramural, lo que va a generar un realce heterogéneo, y pueden presentar áreas de degeneración quística, como ya les dije. Las calcificaciones van a ser menos frecuentes que en el pancreatoblastoma. En cuanto a la imagen que estamos viendo, esta es una neoplasia localizada en la cabeza del páncreas en un paciente de 16 años. El logo o el símbolo de la estrella nos va a mostrar el tumor, que va a ser bien delimitado, heterogéneo, y va a tener un área de degeneración quística, que es donde está la flecha negra que está señalando. Y las flechas blancas nos van a mostrar cómo ese tumor genera una obstrucción de la vía biliar. En cuanto al manejo, igual la resección quirúrgica va a ser el estándar en este tipo de neoplasias. Requiere un manejo quirúrgico agresivo. En casos donde se ha realizado solo la enucleación de ese tumor, se ha visto que tienen un peor pronóstico y tienen mayor tasa de recurrencias. Dependiendo de la localización de ese tumor, pues si se encuentra a nivel del cuerpo de la cola, se realizará una pancreatectomía distal, y si se encuentra un tumor de la cabeza, se realizará una pancreatodenectomía, una cirugía de Whipple. La linfadenectomía generalmente no se requiere. Hay poco compromiso linfático en este tipo de neoplasias. En cuanto a las metástasis, el 10 al 15% se presentan en el diagnóstico, como les dije anteriormente, y pueden presentarse más frecuente en hígado y en peritoneo. Como en la mayoría de todas las neoplasias, si se puede hacer la resección quirúrgica, lo ideal es hacerlo, si no, pues se le dará manejo quimioterapia, con quimioterapia. En general tiene una muy buena sobrevida, mayor al 90%. En los pacientes que se presentan con metástasis, aún así la sobrevida sigue siendo muy buena. Hay un tipo en específico de variedad agresiva que se presenta en pacientes masculinos, que suelen presentarse con un patrón infiltrativo, invasión vascular extrapancreática, que tienen degeneración sarcomatosa. Este es el único que tiene una sobrevida menor y pues tiene un peor pronóstico. Continuando con las siguientes neoplasias, la neoplasia de células acinares, estas se van a dividir en tumores quísticos y tumores sólidos. Dentro de los quistos quísticos tenemos el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, y dentro de los sólidos tenemos el carcinoma. Esto se va a caracterizar porque va a tener un componente exocrino que va a producir enzimas. Se puede presentar como un síndrome de hipersecreción de lipasa, como un síndrome de Cushing, y pues dependiendo del tipo, ya sea quístico o sólido, se va a presentar un diferente pronóstico. Cuando ya tenemos un carcinoma de células acinares, esta sí se va a presentar como una neoplasia agresiva, con una predisposición en los hombres y con metástasis frecuentes al diagnóstico, más del 50% de los pacientes. Este tiene un pobre pronóstico, pero aún así sigue siendo mejor pronóstico que en los adultos. En cuanto a los hallazgos, la mayoría se van a localizar en la cabeza del páncreas. Este sí va a presentar un marcador tumoral elevado, como es la alfa-fetoproteína.
También, como son tumores exocrinos, pueden ser positivos en tripsina, en quimiotripsina y en lipasa. En cuanto a los hallazgos histológicos, vamos a tener que, es difícil diferenciarlo con el pancreatoblastoma, pero como les dije antes, ese pancreatoblastoma va a tener corpúsculos escamosos que van a ser los que los diferencien de este tipo de neoplasias. En cuanto a la recaída, vamos a ver que tienen un riesgo alto de recidiva local, aunque no hayan metástasis, y si se presenta esta recaída, pues ya el pronóstico no es tan bueno. En cuanto al manejo, igual, manejo quirúrgico y con quimioterapia. Vamos a empezar a hablar de otros tumores todavía más raros, pero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el adenocarcinoma ductal invasivo, como la mayoría de los que les voy a empezar a hablar más adelante, son muy raros en la edad pediátrica. En general, es un tumor sólido que se localiza en la cabeza del páncreas. Tiene una invasión local y metástasis, y presenta también metástasis a distancia, y cuando se presentan metástasis, estas son a pulmón, a hígado, a los ganglios y a hueso. Hasta el 80% de estos tumores van a ser irresecables al diagnóstico, lo que hace que sean pues, de un peor pronóstico. Importante en este tipo de neoplasias es que se asocia a diferentes síndromes, como el síndrome de Peutz-Jeghers. En la pancreatitis hereditaria se presenta hasta en un 75% y en pacientes con anemia de Fanconi. Entonces, es importante que si tenemos un paciente con alguno de estas enfermedades, pues tengamos en mente que se pueden presentar también con esta neoplasia. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, vamos a ver que son lesiones irregulares, infiltrativas y heterogéneas, que van a ser hipodensas en tomografía e hipointensas en la resonancia. En cuanto a los marcadores tumorales, vamos a ver que tienen mucina positiva. Se pueden elevar el CA19-9, el antígeno carcinoembrionario y el CA125, sin embargo, ninguno es específico para esta neoplasia en específico. Y lo que sí se ha visto es que tienen alteraciones ya sea en Carras, en P53 o en P16, lo que nos habla que hay una alteración en el ciclo celular que está predisponiendo a esta neoplasia. Lo ideal es hacer el manejo quirúrgico completo. Si no se logra, se realizará quimioterapia. En general tiene un pobre pronóstico y como suelen diagnosticarse en un momento donde ya son irresecables, pues tienen una sobrevida muy baja al momento del diagnóstico. Vamos a hablar de otras lesiones que son premalignas. La clasificación PANIN o neoplasia pancreática epitelial van a ser grupos de lesiones microscópicas que se van a confinar al epitelio de los conductos pancreáticos, pero que son lesiones premalignas porque son precursores de carcinomas invasivos. Se van a clasificar según el grado de atipia que presenten estas células. Entonces tenemos un PANIN 1A donde hay metaplasia, un PANIN 1B donde hay displasia, un PANIN 2 donde ya hay displasia con atipia nuclear y un PANIN 3 donde ya hay un carcinoma in situ. Se han descrito en niños menores de 7 años y en niños que tienen pancreatitis hereditaria. En cuanto a la neoplasia pancreática intraductal, van a ser lesiones macroscópicas mayor a 1 centímetro por definición. Estas no van a ser silentes porque por su tamaño van a generar síntomas. La diferencia con la neoplasia pancreática intraepitelial es que estas se van a generar a partir del epitelio del conducto pancreático principal. Estas se van a subdividir en mucinoso papilar y en tubular. Estas suelen ser positivas para CA19-9, para el antígeno carcinoembrionario y para MUC5. Si se logra la resección quirúrgica completa, van a tener un excelente pronóstico. Continuando con otro tipo de neoplasias todavía más infrecuentes, tenemos la neoplasia mucinosa quística. Esto también es un grupo de lesión premaligna, donde va a haber una proliferación de las células ductales que van a producir mucina, de ahí pues su nombre.
Estas células van a estar incrustadas en un estroma que no va a comprometer el conducto hepático. En general, se les diagnostica cuando ya están mucho más avanzadas. En cuanto a la neoplasia serosa, se va a dividir en cistoadenoma y cistoadenocarcinoma. En cuanto al linfoma pancreático, se han encontrado muy pocos casos o muy pocos reportes de linfoma pancreático en niños. Todos estos ocurrieron en la cabeza del páncreas, pero en general es un hecho anecdótico que esta se presente. El tratamiento va a ser quimioterapia y se ha descrito el trasplante con células madre. Y para terminar, este otro tipo de tumores tenemos la neoplasia pancreática endocrina o los tumores neuroendocrinos, los cuales van a caracterizarse porque van a producir hormonas. Los vamos a diferenciar en funcionales y no funcionales, dependiendo si producen o no este tipo de hormonas. En el 65% de los casos van a ser funcionales y si son diferenciados o pobremente diferenciados. En general, cuando se presentan en los niños, se asocian a diferentes síndromes. Entonces, aquí los tenemos los más frecuentes dentro de los más raros, por decirlo así. Tenemos el insulinoma, que se va a presentar con la triada de Whipple. Estos insulinomas tienen una incidencia estimada más o menos de 1 de cada 4 millones de personas. Son en general lesiones benignas con una tasa de malignidad hasta del 6% y el 10% de ellas se va a asociar con neoplasias endocrinas múltiples. Los síntomas típicos de un insulinoma van a ser la hipoglicemia, hambre, sudoración, ansiedad, cambio de comportamiento. O lo podemos presentar como una triada de Whipple, que esta va a ser signos de hipoglicemia. Tenemos confirmada una hipoglicemia medida en sangre y la resolución de los síntomas luego del consumo de glucosa. Como lo decía, en general pueden ser esporádicos y hasta el 25% son sindrómicos en los niños. En cuanto al gastrinoma, se asocia al menos en un 25% y de estos el 80% son malignos. El diagnóstico se encuentra por una gastrina mayor a 500 y el tratamiento va a ser tanto el manejo con inhibidor de bomba de protones como el manejo quirúrgico. En cuanto al lipoma, se va a caracterizar por una secreción elevada del BIP. Vamos a encontrar diarrea, hipocloride, hipocalemia y vasodilatación y también pues, el manejo va a ser quirúrgico. Y por último, el glucagonoma, que se caracteriza por una hiperproducción de glucagón por esas células alfa y también pues, el manejo va a ser quirúrgico. En esta diapositiva, un resumen de los 4 tumores más frecuentes en la edad pediátrica, teniendo el tumor de Francia, el pancreatoblastoma como los más frecuentes. Algunos tips para diferenciarlos, entonces el pseudopapilar, la neoplasia pseudopapilar o el tumor de France, más común en la segunda década de la vida en mujeres y se presenta como sólido quístico. El pancreatoblastoma, por el contrario, el más común en menores de 10 años, una elevación de la alfa-fetoproteína, puede ser sólido, pero también puede tener una degeneración quística. El tumor neuroendocrino, que puede ser, que es un tumor sólido, puede ser funcional, secretar alguna hormona, o puede ser no funcional y no tiene predilección por el sexo. Y el carcinoma de células acinares, que es muy raro en la edad pediátrica. En cuanto a las opciones quirúrgicas, van a depender de la localización de la neoplasia. Entonces, si tenemos un tumor a nivel de la cabeza del páncreas, podemos hacer una cirugía de Whipple, una pancreatodenectomía, o una pancreatodenectomía preservadora de píloro o una transversal Lobmeyer. Si tenemos un tumor en el cuerpo, podemos hacer una pancreatectomía central con J-Rux o una pancreatectomía terminal. Si tenemos un tumor a nivel de la cola del páncreas, podemos hacer una pancreatectomía distal, ya sea con o sin preservación esplénica. Vamos a hacer un énfasis bueno, entonces, en la Chari, un momento. pancreatectomía por laparoscopia. ¿Aló, Chari? Sí, señor. Para, si quieres un momento ahí,
Buenas noches a todos, yo soy Carlos Millán, cirujano hepatobiliar. Gracias por la invitación. Entonces, quería agregar unas cositas antes de que empezáramos con la parte técnica de la charla, que yo quería que la primera fuera esta como introducción aquí de los diferentes tumores, y ya la segunda escogí un tema de la pancreatectomía distal por laparoscopia para darle unos tips que yo pues tengo para guiarme durante la cirugía y que me han servido mucho, entonces los quería compartir con ustedes. Pero hablando primero de los tumores de páncreas, pues creo que era importante primero hablar de las imágenes. Como yo me parece muy importante hablar de las imágenes porque en la cirugía hepatobiliar y específicamente en la cirugía o en los tumores de páncreas son muy útiles la variedad de imágenes, ¿sí? No solo utilizo una imagen, sino diferentes imágenes. Y ya les voy a explicar a continuación por qué. Casi siempre empiezo por una tomografía, pero no cualquier tomografía. Tiene que ser una tomografía, pues obviamente con contraste, pero con 3 fases, es decir, una arterial, una venosa y una tardía. Si es solamente arterial no nos da toda la información necesaria. Y pues por supuesto a veces no nos deja ver si hay compromiso o no de los vasos, que es importante para el planeamiento quirúrgico. Entonces es muy importante. Lo complemento a veces con una resonancia de abdomen, que usualmente también debe ser contrastada, porque el parénquima pancreático usualmente se ve mucho mejor con la resonancia. Entonces, por ejemplo, cuando son tumores quísticos, a veces podemos, digamos, si es un quiste y sospechamos que haya riesgo de malignidad, lo podemos mirar mejor con la resonancia, o si hay pancreatitis antes, o si cualquier cosa que pensemos del parénquima en sí, o la delimitación mejor del tumor, o las características del tumor, se ven mejor con la resonancia. Ya para, como les decía anteriormente, si hay compromiso de los vasos, especialmente la vena mesentérica, la porta, la esplénica, o los troncos celíacos, o la mesentérica superior, la arteria. A mí me gusta más verlas en la tomografía, pero también se podrían ver obviamente en la resonancia. Y pues también tenemos ahorita el complemento de la endosonografía, que obviamente tiene el problema que es operador dependiente, pero nos da también mucha información diferente del parénquima pancreático, que a veces no se ve por los estudios antes mencionados, y también nos puede hablar del compromiso de los vasos, ellos también pueden ver. Y una ventaja muy grande es que también obviamente pueden tomar muestra histológica. Entonces, eso es muy importante a veces para tener un diagnóstico preoperatorio. No siempre se necesita tener una biopsia, pero es preferible tenerla, ¿no? Porque es diferente, nos puede cambiar un poco el manejo. Otra cosa importante es que cuando tenemos una masa que de pronto no es resecable, es muy importante ahí tener la biopsia, porque digamos, hay neoplasias como la que vamos a hacer énfasis, o voy a hacer énfasis, que es el tumor de Franz, que es en el que sí tengo más, o pseudopapilar, que es en el que más tengo experiencia. Digamos, en estos tumores podemos ser un poco más agresivos con la resección, porque digamos, si es un adenocarcinoma, que es el más común en adultos, pues obviamente ya sería un tumor localmente avanzado que precluiría la resección quirúrgica. Pero digamos, si es un tumor de Franz o un neuroendocrino, sí podríamos hacer unas resecciones, inclusive con resecciones de órganos adyacentes. Entonces hemos hecho resecciones de páncreas junto con, digamos, resección de colon, a veces el colon transverso, ¿sí? Estómago, que a veces está involucrado con este tipo de tumores. Entonces es importante a veces tener diagnóstico preoperatorio por eso. Y por último, como les decía, el tumor de Franz, que es el que más tengo experiencia, porque realmente pancreatoma nunca he visto ni he tenido el caso. Obviamente son niños y pues yo casi no veo niños. Pero sí me llegan mujeres jóvenes, visualmente, como decía Chari, con lesiones en la cola del páncreas o en el cuello, y uno debe sospechar en esas mujeres que es un pancreatobastoma. Entonces, en estas es muy raro que sean malignos, pero sí pueden ser grandes y de gran tamaño, y a veces sí comprometen órganos adyacentes, y hemos hecho varias resecciones. No es inusual, digamos, que a veces tengamos que hacer
resecciones multiviscerales. Y en general les va muy bien. Yo creo que eso era como lo importante del resumen aquí de las patologías que hemos visto. Y entonces ahora sí podemos continuar con la parte técnica, digamos así, de la charla, que es la pancreatectomía distal por laparoscopia. Entonces, como ven ahí en la diapositiva, pues es usualmente como yo coloco los trócares. Va en posición francesa, que es con las piernas abiertas. El puerto de la mitad usualmente es el de la cámara, los otros dos son con los que usualmente son gruesos para poder meter por ellos, es decir, en adultos es de 10 milímetros, pero no sé, para poder meter obviamente la sutura mecánica por ahí, porque en alguno de esos dos lo utilizo para cortar el cuello, entonces por eso tienen que ser grandes. Y el de epigástrico y los laterales son para los ayudantes, para ayudarme con la separación, y el de arriba epigástrico a veces para separar el hígado, o a veces lo utilizamos también para levantar el estómago. Entonces usualmente cogemos un hiladillo y entramos por la trascavidad y también por la epiplón menor, y hacemos como una asa y levantamos todo el estómago y lo subimos y lo tenemos en ese puerto. Entonces eso nos permite ya tener el estómago fuera del camino y tener visualizado pues obviamente todo el páncreas para poder trabajar con más seguridad. A veces cuando sí importa la colocación del trocar dependiendo de la localización del tumor. Esta posición, digámoslo así, son para más que todo tumores que son en el cuello, porque entonces me queda ahí directamente la vista para mirar, para meterme por la mesentérica superior para llegar a la puerta. Pero digamos cuando son tumores bien distales, digamos casi pegados al vaso, entonces yo prefiero a veces hacer una diferente posición y los pongo en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Casi como cuando uno pone un tórax, sino que en un poquito de flex, que eso me permite también que caiga el estómago y el hígado, pero también me permite una mejor visualización ahí de esa zona pues del páncreas. Entonces, si quieres, continuemos. Listo, sí, señora. Vamos a poner un video donde muestran pues el procedimiento de la pancreatectomía distal por laparoscopia, y el doctor nos va a dar algunos tips quirúrgicos que él aplica durante el procedimiento. Bueno, entonces primero que todo es que desafortunadamente el video que yo tenía de una pancreatectomía mía se me dañó, entonces tuvimos que subir uno al internet, pero lo importante es como los pasos de la pancreatectomía. Obviamente el primer paso es obviamente entrar a la trascavidad, dependiendo o no si vamos a hacer preservación de vasos, importante obviamente entonces no seccionar los vasos cortos porque podrían ser una fuente obviamente de irrigación. Si vamos a hacer la preservación de vaso, pues hay dos técnicas. Una que es obviamente cortando los vasos, la arteria y la vena esplénica, pero otra es preservándola, ¿no? Que es un poco más tediosa y pues que esa es la ideal, ¿no? Pero digamos que se podría hacer la otra, pero si no va a ser la técnica que se va a preservar el vaso, cortando los vasos esplénicos, pues obligatoriamente toca preservar pues los vasos cortos del estómago porque esos son los que le van a dar irrigación, entonces es importante eso. Lo otro, entonces, cuando empezamos por abajo del cuello, el páncreas, identificamos la mesentérica superior. De ahí, entonces, hacemos el túnel para visualizar la porta. Entonces, ahí es cuando vemos la esplénica llegando a la porta para formar la esplénica para llegar a la mesentérica para formar la porta. Pero a veces varía la anatomía, ¿sí?
A veces está la mesentérica inferior, que llega a la esplénica, usualmente es, y ahí sí llega a la mesentérica superior, pero hay veces la mesentérica inferior está aparte y también llega a la mesentérica superior. Entonces, tener en cuenta que hay variaciones y es normal que pase eso. Entonces, una vez uno hace el puente, lo ideal es pasar por debajo, y eso es lo que le permite la laparoscopia verlo muy bien, ver ahí el puente entre pasar por debajo, encima del páncreas y por debajo de los vasos, la vena porta, le permite uno pasar muy bien hasta el otro lado. Entonces, es un primer tip que yo les diría es rodear, bueno, salir al otro lado del páncreas, y siempre yo lo paso un hiladillo y con ese me ayuda para, obviamente, para manipularlo después. Entonces, primer tip que yo utilizo. Segundo, si cuando ya vayamos a cortar el páncreas, no estoy cortando los vasos con el páncreas cuando es en el cuello, porque es mejor hacerlo separado. Importante la sutura que yo utilizo. Entonces, siempre cuando utilizo tiene que ser la más gruesa. Entonces, por ejemplo, cuando es de Johnson, utilizo la sutura mecánica negra, porque es la más gruesa y la que me da más seguridad. Y me gusta más, pues obviamente esto es publicidad, pero sí me gusta más la Johnson, porque la pistola es más gruesa. Entonces, cuando es, digamos, de otra marca, a veces es más cortica, y cuando uno cierra el páncreas, de pronto no alcanza a cubrir toda la circunferencia del páncreas. En niños de pronto no hay ese problema, pero en adultos a veces sí, y obviamente lo ideal es que cubra todo. Entonces, esa me permite más seguridad para que sí cubra, alcance a llegar a todo el páncreas. Entonces, importante es, para evitar las fístulas, que es uno de los mayores problemas, es uno la sutura, pero lo otro es cómo uno la aplica, la sutura mecánica. Entonces, uno utilizo yo una técnica que es como tratar de deshidratar el tejido antes de de correr el disparo. Entonces, me demoro 5 minutos en hacer todo este proceso. Entonces, mientras voy cerrando la pinza, la voy cerrando de a poquitos, y eso va como deshidratando el tejido, y cuando lo hago en 1 o 2 minutos, ahí ya se hace el clic, queda, pues digamos, sellada la mecánica. Espero 5 minutos para ahí sí cortar con la sutura mecánica. Esto me ha permitido, pues, evitar las fístulas pancreáticas, y en estos momentos no es poco usual que yo tenga fístulas pancreáticas en pancreatectomía distal. No he hecho mucho tiempo, y creo que ese cambio de la técnica me ha servido mucho. Después, entonces, cuando pasan los 5 minutos, paso la sutura, la corro y espero otros 5 minutos. Y cuando entonces ya pasan los 10 minutos, ahí sí suelto la sutura. Hay gente que refuerza el muñón, pero yo no lo hago, solamente si veo que está sangrando. Pero si no es usual en mi práctica que lo refuerce. Pero si lo reforzaría, se podría usar una sutura cerrada, que esos son a veces más fáciles de hacer, un V-lock, alguno de esos lo podría utilizar. Entonces ya tenemos, cuando cortamos ya el páncreas, pues ya tenemos expuesto toda la porta, y vemos una arteria. La arteria la vemos al frente. Entonces es importante tener en cuenta que esa arteria que vemos al frente no es la esplénica. Entonces uno estaría tentado ahí, como la ve, digamos así, bola, cortarla de una vez, pero esa que uno ve ahí al frente no es la arteria esplénica, sino es la hepática. Entonces, tener eso muy en cuenta, que la que vemos ahí al frente no es la esplénica. Entonces, para buscar la esplénica tendríamos que irnos más lateral. Entonces, es muy importante eso, porque, digamos, si cortáramos ahí la hepática, lo usual es que de pronto no pase nada, porque, digamos, todavía de pronto habría irrigación por la gastroduodenal y de pronto no pasa nada, pero, digamos, si no hay buena irrigación, la gastroduodenal no es ideal, sí pudiese haber un problema y pudiéramos dejar mal irrigado o sin irrigación el hígado, eso sí puede ser un problema muy grave. Entonces, obviamente, lo que queremos es solo, para hacer la cirugía bien, obviamente tenemos que cortar es la arteria esplénica. Entonces, irse siempre bien lateral, y vamos a ver, entonces,
siempre el muñoncito del otro lado, de la derecha, ese, ahí buscar la esplénica y ahí cortarla. Esto es cuando estamos haciendo pues si le vamos a cortar los vasos y no vamos a preservar el vaso óseo. Usualmente en los tumores, digamos que yo hago, casi nunca preservo el vaso porque casi siempre son tumores malignos y necesitan linfadenectomía y obviamente para hacer la cirugía oncológica, pues obviamente se necesita llevarse el vaso. Pero digamos, entiendo que en niños sí es más importante preservar el vaso, pues obviamente por su función inmunológica. Entonces, de pronto uno hace ese compromiso de preservar el vaso y favoreciendo o perdiendo un poco ahí la cirugía oncológica, pero es para favorecer eso. Entonces, digamos, en este caso sí fue con preservación en este video sí fue con preservación de vasos. Entonces ahí sí nos iríamos, usualmente dicen que cuando lo hago, yo no lo hago solamente con el armónico, porque pues aunque sí se puede hacer, porque son vasos chiquiticos la arteria, pero para preservarlo, digamos la vena sí se podría hacer de pronto con el armónico, pero para las ramitas que van que dan de la vena al páncreas, de la arteria, sí prefiero usar clips y corto abajo con el armónico. Entonces, ya después de eso, entonces uno se va hacia el lateral y levanta el páncreas y si va a preservar el vaso o no, pues tener eso en cuenta. A veces no es tan fácil preservar el vaso, depende mucho de la configuración de la cola del páncreas, ¿sí? A veces es fácil porque, digamos, está un poco separada del vaso, pero a veces está pegada, inclusive a veces pareciese que se introduciera, entonces puede ser difícil preservar el vaso sin lesionar el páncreas o al revés, ¿sí? Entonces, a veces la anatomía misma nos dice si podemos o no hacer la preservación del vaso con seguridad. Si nos decidimos por la técnica de cortar los vasos esplénicos para preservar el vaso, muy importante en el posoperatorio estar pendiente, obviamente, si puede haber un infarto esplénico. Entonces, hay algunos autores que hacen de rutina tomografías para mirar si se encoge el vaso, pues obviamente por la zona de infarto, que a veces le hace uno prever si va a necesitar después de una esplenectomía de todas maneras, ¿sí? Cuando uno preserva los vasos, pues es menos el chance de eso, por eso es la predilecta, pero obviamente es mucho más tedioso y más riesgo de sangrado, ¿no? Porque estamos cortando todas las ramitas que van de la aorta y de la esplénica, la vena y la arteria, entonces hay más riesgo de sangrado. Entonces, pues, esos son como los tips más importantes que yo tengo para darles. Lo demás que les podría decir que ahora que tengo en mente aquí es que nosotros siempre trato de utilizar para sacar la pieza, digamos, se puede utilizar una bolsa de solución y esas cosas, pero obviamente es mejor las comerciales que ya vienen listas para hacerla, que son la EndoCatch Bag, obviamente porque le ahorran mucho tiempo, que a veces es tedioso meter las piezas en la bolsa, entonces eso también le ahorra una cirugía y es importante. Las complicaciones posoperatorias, tener en cuenta siempre, obviamente como cortamos los vasos cortos y a veces también está muy pegado el vaso, es que no vaya a haber lesión del estómago. Entonces a veces hacemos, cuando tenemos la duda, podemos hacer pruebas de metileno, ponemos una sonda orogástrica, una nasogástrica y hacemos la prueba para ver si hay fugas y si vemos alguna fuguita, pues la suturamos de una vez si hay dudas, ¿no? Si está muy pegado y tenemos la duda cuando hacemos el despegue del vaso, de los vasos cortos, cada vez están muy, muy pegados. Colecciones ahí en el diafragma pueden ser a veces, pero ahí sí, yo siempre dejo dren. Y obviamente la fístula pancreática, pero como les decía, haciendo todas esas maniobras, pues la he reducido mucho. Y al tercer día yo siempre pido amilasa del dren, y si está la amilasa del dren baja, pues y la producción es baja, pues retiro el dren de una vez. Si es alta, pero está alta, digamos, la amilasa del dren, pero no hay compromiso sistémico ni nada de esas cosas, la dejo un poquito más
mientras come un poco mejor y miro a ver si cambia las características del tren, 1 o 2 días, pero si no, de todas maneras la retiro después. Pero obviamente si las características del tren cambian, se vuelven lechosas y esas cosas, pues ahí en principio la trato de manejar médicamente con una dieta pues baja en grasa y esas cosas que usualmente es suficiente, pero si no es suficiente, pues y cocreótide, y si no es suficiente, pues ahí sí le adiciono la parenteral y pues el antibiótico y esas cosas. Entonces, pues yo creo que eso es como lo importante de la técnica que yo utilizo para la pancreatectomía distal. No sé si haya preguntas. Muchas gracias, doctora. Pues por último, para terminar, habíamos traído este artículo. Es una revisión sobre pacientes pediátricos que se llevaron una pancreatectomía de, de enero de 2007 a enero de 2018 en Beijing. Lo que hicieron fue analizar las complicaciones posoperatorias dependiendo de la localización de los tumores. Vamos a hablar muy rápidamente de esto. Entonces, acá tenemos las características en general de los pacientes. En general, 32 masculinos, 72 femeninos. En cuanto al los dividieron en 3 grupos si tenían localización en la cabeza, en el cuerpo o en la cola, y hacían la comparación entre los 3 grupos. Los únicos hallazgos significativos que encontraron fueron el tiempo quirúrgico y el tiempo de nutrición parenteral. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, no encontraron mayores diferencias, solo encontraron una mayor demora en el tiempo de vaciamiento gástrico, sin encontrar alguna otra diferencia. Queríamos traer este tema a colación porque aunque las neoplasias pancreáticas son poco frecuentes en la edad pediátrica, hay que tenerlas en cuenta. Y ya que contamos con el doctor Millán, que aportó todos estos tips quirúrgicos, dejamos los micrófonos abiertos si alguien quiere dar algún aporte, darnos algo o hacerle preguntas a nuestro invitado especial. Gracias, Chari. Gracias, Carlos. Creo que contamos con la presencia del doctor Veintemilla. Quisiéramos escuchar, darle las buenas noches y escuchar su opinión acerca del tema. Buenas noches, muchísimas gracias. Una magnífica presentación y, por supuesto, un aporte en cuanto a la técnica de la pancreatectomía, pues fabulosa, que yo creo que es el presente y el futuro que evolucionará mucho más en este tipo de patologías. En cirugía pediátrica es difícil tener la experiencia, amplia experiencia en una cirugía de esta complejidad y mucho más por cirugía mínimamente invasiva, puesto pues que el número de pacientes realmente no es tan grande y que debemos entonces siempre unirnos a los cirujanos de adultos para que en este tipo de cirugías por laparoscopia, pues con la experiencia de ellos y la experiencia nuestra en los niños, podamos hacerlo. Muchos de estos tumores se diagnostican tardíamente, a veces con tumores grandes, sobre todo los distales, en los cuales pues hacer la cirugía por laparoscopia también es un poco complejo. Pero cuando un niño, una niña, que es en la mayoría de los casos pues el tumor de Franz, que es como el más frecuente de todos, por alguna razón se hace un hallazgo casual de un tumor relativamente pequeño. Entonces, a veces son a edades entre los 9 y los 11 años, son niños más pequeños en los que tomar la decisión de hacer una pancreatodenectomía, por ejemplo, por laparoscopia, se hace más difícil tanto para los adultos como para los cirujanos de adultos como para los cirujanos pediatras.
Yo la experiencia que tengo es de operar 6 tumores pancreáticos en los 21 años en el Instituto Nacional de Cancerología y los pacientes que he operado pues estando fuera del instituto. En total son 6. Es más, ahora tengo una paciente nueva de 12 años con un tumor pancreático en el cuerpo, en el que tenemos planeado hacer una pancreatectomía central para preservar la parte distal haciendo una I de Rux en medio, porque realmente en niñas tan pequeñas y con unos páncreas que quedan realmente reducidos, pues estos pacientes hacen a veces hipofunción pancreática, sobre todo la parte exocrina, y realmente pues cuanto más páncreas podamos preservar, mejor. Esta cirugía no la vamos a hacer por la laparoscopia, están aquí en la zona cafetera, yo estoy en Manizales. Entonces, realmente pues la vamos a hacer por vía abierta. No es una niña muy pequeña, pero tampoco muy grande. Y estas pancreatectomías centrales pues no son tan comunes de hacer y la idea es preservar muy bien, disecar muy bien la vena y la arteria por supuesto, no solamente el páncreas, sino el vaso. Sin embargo, esta niña está en proceso de vacunación y terminando sus estudios, una endosonografía, si es posible hacerla, o en caso contrario, pues una resonancia para ver bien la relación con los conductos. Es un tema muy interesante. La cirugía de páncreas es difícil. La mayoría de los niños hacen complicaciones a posteriori. Muchos hacen colangitis ascendentes cuando son pancreatodenectomías, requieren dilataciones, requieren... Digamos que lo más frecuente que hemos tenido en los niños son ese tipo de alteraciones, mucho menos las fístulas, que realmente no han sido tan frecuentes, probablemente porque el páncreas pues es más pequeño, la sutura mecánica que se le pone a la parte, digamos, distal queda mucho más firme. En fin, hay alguna cosa ahí que permite que probablemente haya menos fístulas en estos pacientes. Es un tema muy interesante y casualmente hemos operado con esta niña que vamos a operar y otra niña que operamos hace 5 meses con un tumor en la cabeza del páncreas, hallazgos casuales por dolor abdominal en que les pidieron una ecografía abdominal total y les encontraron la lesión. Por eso yo, pues, mi aporte a todos los que tengan relación, pues, con los niños, no conozco muy bien, pues, en qué audiencia estamos, pero realmente no hay que ahorrar. Perdóname un segundito. Pensaría yo no ahorrarse mucho ecografías en los pacientes sintomáticos, niños o niñas, en edad, pues, entre las edades que hemos visto que son más frecuentes los tumores pancreáticos y hacer una ecografía. Siempre no es muy costosa y nos da muy buena información. Creo que ese sería mi aporte. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches. Yo quisiera preguntarle al doctor Millán y al doctor Ventimilla si en alguna de estos pacientes han considerado hacer una enucleación o lo consideran que está descartado. Buenas noches. Pues, en general, estamos hablando, hablemos del, si estamos hablando del tumor de Franz, el pseudopapilar, yo no haría
en principio nucleación, por el riesgo de tener bordes positivos, ¿sí? Y que haya pues recurrencia de la enfermedad. Entonces, prefiero ser un poquito más agresivo y pues, es decir, hacer un poquito más la cirugía oncológica pues, para prevenir una recurrencia, especialmente que estos pacientes son jóvenes, entonces obviamente el seguimiento va a ser largo y si hay recurrencia de pronto toca volver a entrar, ¿no? Entonces, en un lecho que ya está tocado, pues de pronto se nos complica un poco la cirugía, entonces preferiría que no. Totalmente de acuerdo, doctor. Sí, realmente la enucleación podría considerarse únicamente en tumores muy localizados, funcionales, secretantes de hormonas o tumores demostrados claramente benignos, pero incluso hemangiomas, por ejemplo, hay que ser bastante radicales. Y en tumor de Franz, no, definitivamente no. Cirugía oncológica. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario de la audiencia? ¿No? Y por último, podría decir que, como decía el doctor, definitivamente la cirugía mínimamente invasiva es el futuro y creo que obviamente con la nueva tecnología, como saben ustedes, el robot, eso les va a permitir, pues a todos nos va a permitir, obviamente cuando sea más disponible, a todos poder operar este tipo de patologías teniendo una curva menos larga que por la laparoscopia. Entonces yo creo que definitivamente ese sí va a ser el futuro, obviamente le permite a uno todos los movimientos posibles y una mejor visualización y mejor todo. Entonces yo creo que ese va a ser el futuro de la cirugía porque definitivamente se pueden hacer todas las cirugías por ese medio y no necesitamos la curva tan difícil que a veces es por la laparoscopia. Muchas gracias, doctor. Bueno, en vista que no hay más preguntas, solo queda agradecer al doctor Millán, al doctor, a todas las personas que se conectaron a escuchar la charla y nos vemos el próximo lunes en 15 días para una nueva cátedra. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Ventemilla. Y gracias a todos. Nos vemos en la próxima reunión. Gracias a todos. Buenas noches.